Hola, jóvenes futuros de este país. Espero que durante estos días de encierro voluntario estén cumpliendo con las medidas pertinentes para terminar responsablemente con esta situación. Sin embargo, nuestro trabajo no debe parar por lo menos en lo que resta de esta semana. Así que hoy me aventuré a grabar este breve material para ustedes, ofreciéndoles una disculpa de antemano si resulta rústico, aunque procuré que su contenido fuera sustancioso. Así pues, entremos en materia, que para el caso de hoy corresponde que hablemos del porfiriato. Bueno, así las cosas, recuerdo que de las últimas clases que tuvimos, quedó muy en claro cómo Porfirio Díaz Mori accedió a la presidencia de la República y de cómo cuidó cada paso que dio para conseguir no solo el respeto, sino la legitimidad de su cargo, el cual ostentó por 30 años, instaurando una dictadura de 1876 a 1911, dentro de la cual alternó el poder en diferentes ocasiones con personajes como José María Iglesias, Juan N. Méndez y Manuel González, quienes finalmente eran sus compadres y permitieron ser títeres del general Porfirio. Es importante reflexionar sobre la necesidad en que se encontraba México de que las logias enfrentadas, yorquinos y escoceses, lograran ponerse de acuerdo sobre la dirigencia del país, estabilidad alcanzada únicamente a través de la mano dura de Porfirio, quien a través del primer mandato entregado a N. Méndez cometió errores calculados para poner a Porfirio como la mejor opción de mando para el país, logrando una reelección legítima, no inmediata, pero junto con esto también un engaño flagrante al pueblo mexicano en el que aparentemente dirigía una república federal, cuando en realidad nos convirtió en una república centralista, pero terminando de raíz con el enfrentamiento radical, volviéndose todos hacia el porfiriato. Sus movimientos estratégicos de consolidación fueron obtener que los países extranjeros lo reconocieran como nuestro legítimo presidente, reformar el artículo 78 constitucional para poder acceder a una reelección no inmediata. Entendía la necesidad del Estado para favorecer a la Iglesia, por lo que reinstala el clero secular y se apropia de beneficios por parte de ellos. Pero primordialmente inició con la construcción de las vías ferrocarrileras por todo el país, lo que sin lugar a dudas significó la industrialización de México. Gradualmente, las decisiones de Díaz fueron obstaculizando la actuación de los diferentes poderes del Estado, logrando someterlos a sus decisiones exclusivas, sin un ápice de tolerancia a opiniones u órdenes contrarias a las de él, lo que aseguró incluso poniendo a los diferentes gobernadores de los estados, con órdenes precisas de seguir sus intereses, por lo que eliminó la soberanía de los estados. Aunque claro, dicha acción no fue de orden público, sino tras bambalinas. Las mejoras en los diferentes rubros del Estado fueron notables. Económicamente, pasamos de ser un país con desequilibrio interno masivo a obtener plena estabilidad de nuestra moneda a comparación de las monedas extranjeras. Las prosperidades en las haciendas consecutaron, obviamente, el aumento demográfico de manera inmediata. Se terminaron de raíz con los levantamientos armados o por aquellos de las diferencias ideológicas políticas, bajo la terrible orden de mátalos en caliente. Procuró atraer la mayor cantidad de inversiones extranjeras, concediéndoles beneficios arancelarios, es decir, de impuestos. Apoyó el decreto de que la educación debía ser laica y gratuita, además de obligatoria a partir de los 6 años y hasta los 12. Aunque jamás se aseguró de instalar las instituciones pertinentes que lograran cumplir con este mandato, generando que en materia de educación se dictaran letras muertas. La política interna de su gobierno se centró en un principio básico que fue poca política y mucha administración, entregando así las máximas decisiones al grupo de intelectuales protegidos por él, y que en su mayoría eran extranjeros,
empapados de ideas positivistas y, por supuesto, del nuevo capitalismo, grupo denominado los científicos, quienes además gozaron de absoluta impunidad. Puso especial interés en el desarrollo de las artes y la mejora arquitectónica en el país, debiéndose a él la construcción del Palacio de Bellas Artes y el Ángel de la Independencia, entre otras cosas, convirtiéndolo además en constructor del sentimiento nacionalista, del cual se carecía en su totalidad. Incluso sostuvo comunicación con las más grandes personalidades de la época, como Tomás Alva Edison, usando recursos novedosos como los mensajes de voz. Es decir, no podemos negar que el avance alcanzado durante este gobierno de mano dura permitió la integración de México como país, pero sobre todo nos enseñó que si queríamos figurar en el mapa mundial, debíamos trabajar inteligente, científica y tecnológicamente hablando. A pesar de todo esto, la historia lo sigue marcando como un dictador, pues su falibilidad estuvo en que jamás cuidó la enorme desigualdad entre las clases sociales, provocando el enriquecimiento solo de un sector, como los hacendados y los dueños de las fábricas, quienes sometieron a todos sus trabajadores y peones en las peores condiciones de labor imaginables, situación que inevitablemente reventaría en las manos de Porfirio. Es importante señalar que el principio de su decadencia fue marcado por la primera crisis económica global, sufrida de 1907 a 1908, en que el general, por proteger la no huida de los industriales extranjeros, aprueba un paquete económico que les concede muchas libertades, situación aprovechada por los empleadores para desconocer cualquier derecho colectivo de sus trabajadores, por mínimo que éste haya sido, quienes de por sí ya sufrían condiciones deplorables como jornadas laborales de 14 horas, esto es desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, solamente con 45 minutos para descansar en el día. Descuentos a sus salarios directos por alguna avería en las máquinas de producción. Eran obligados a consumir todos sus productos de necesidades básicas en las tiendas de raya, que por supuesto eran propiedad de los patrones, a precios excesivos y con descuentos directos a sus salarios sin permiso del trabajador. No había indemnizaciones o protección a ellos por accidentes laborales y eran despedidos de forma inmediata si sufrían algún accidente o mutilación, entre muchas otras cosas. Abusos que sin duda se agravaron con la crisis económica mundial, iniciando con ellos las primeras movilizaciones contra la dictadura porfirista. El primer movimiento reprimido de forma brutal lo fue la masacre de Tomochic, ocurrida el 20 de octubre de 1892, durante la cual, por 9 días, los habitantes de una población pequeña en Chihuahua fueron masacrados por el ejército. Estamos hablando de más de 120 personas, hablando entre mujeres, hombres, niños, ancianos, quienes buscaban defender las reliquias de su parroquia, robadas por el gobernador del estado, que en su calidad, por supuesto, de compadre de don Porfirio, en una de las visitas a la iglesia, queda maravillado con algunas de los retratos ahí exhibidos, y entonces ordena sacarlos y ponerlos dentro de su casa. Cuando las personas del pueblo lo quisieron defender, se origina esta masacre por parte del ejército enviado por don Porfirio en apoyo a su compadre. Esta brutal represión precede a los dos movimientos obreros más importantes de la historia en nuestro país. El de 1906, a cargo de los mineros de Cananea, Sonora, y el de 1907 de los textileros de Río Blanco, Veracruz, quienes, hartos de los maltratos y abusos, logran reunirse y organizarse a escondidas en contra de los poderosos, iniciando las primeras huelgas de nuestro país, aunque fueron reprimidos a cañones y ráfaga, siendo que los que no murieron fueron encerrados en la peor cárcel del país en ese momento, que era San Juan de Ulúa.
Es decir, nadie sobrevivió a estas represiones. Sin embargo, y a pesar de la terrible situación, estos conflictos terminaron con la solidez del gobierno de Díaz. Incluso terminaron con la meridiana solución porfirista dictada a través de la orden de la Ley Leva, en un intento por frenar los movimientos civiles. Esta ley permitía entregar a cualquier persona a las cuadrillas del ejército para adherirlos a las tropas de manera inmediata en un rango inferior y bajo los peores tratos del ejército. A partir de este panorama tan caótico, no solo en lo económico, sino también en lo social, solo restó el golpe de gracia a la autoridad porfirista, el cual se dio él mismo bajo la última elección de 1910, manipulada por él mismo, para resultar ganador, cuando era evidente que el pueblo no lo quería más. Esta elección democrática se da después de una declaración que él mismo da para un diario norteamericano, en el cual aseguró que era hora de que México viviera la democracia y la alternancia política, permitiendo así el nacimiento de los diferentes partidos políticos, es decir, oposición a su bando. Y a través de estas declaraciones se consolida la figura de Francisco I. Madero. No obstante, aquí quiero hacer un gran paréntesis y rendir el honor respectivo a los hermanos Flores Magón, que según creo yo, fueron las figuras periodísticas de la época, que desde 1892 iniciaron campañas políticas contra el régimen porfirista, y después de varias entradas y salidas a las cárceles, así como muchos esfuerzos, terminaron con las reelecciones de Díaz, logrando generalizar en el pueblo, a través de sus publicaciones, por supuesto fuera de la ley, infundieron el sentimiento de la necesidad de una alternancia, es decir, de un nuevo gobierno. Estos tres hermanos, José, Ricardo y Enrique Flores Magón, fueron los máximos precursores en realidad del movimiento revolucionario en México. Bueno, chicos, con eso termino mi explicación sobre el periodo del Porfiriato, esperando haber sido clara, precisa, pero además congruente con los apuntes que me hicieron favor de completar. Pasen un lindo día y cuídense mucho.